¿Cuál es el lío nuevamente entre la registraduría y el gobierno por cuenta de Thomas Gregg & Sons? Sí, pues Julio, es que precisamente la polémica política está entre la registraduría y la presidencia de la República. La disputa es por un contrato de 41.000 millones de pesos para las elecciones de juntas administradoras locales y áreas metropolitanas que se realizarán el próximo 17 y 24 de noviembre. Y es que la registraduría ya adjudicó ese contrato a 3 empresas y, como usted lo menciona, una de esas es Thomas Gregg & Sons. Y pues Julio, pues la presidencia, precisamente el secretario de Transparencia, ha hecho varias advertencias. De hecho, dijo que se limitó la participación de más oferentes y que se favoreció a Thomas Gregg. Pues de hecho, ese tema ya está en los estrados judiciales, Alejandra. Pues precisamente, Julio, saludamos hasta ahora al secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga. Bienvenido a los micrófonos de W Radio. Y esta mañana amanecemos con ese mensaje porque usted ya dio traslado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación por actuaciones de la registraduría que posiblemente pues pueden tener una incidencia penal y disciplinaria. Secretario, ¿usted qué mostró ante estos organismos de investigación y de control por estas posibles actuaciones de la registraduría? En primer lugar, muy buenos días a ustedes, a toda su audiencia, en especial a Ana por su gracia con todo lo que nos ameniza las mañanas. Pues contarles que efectivamente, como lo he venido advirtiendo, desde inicios del mes de octubre le vine colocando unas alertas a la registraduría en torno a unos pliegos y condiciones que posiblemente estaban restringiendo la pluralidad de oferentes. Ustedes bien saben que la pluralidad de oferentes no solamente está en clave de la garantía, por ejemplo, del principio de economía, es decir, cuando no hay oferentes, se quedan casi con la única oferta presentada en algunos casos, pero además de eso, además de violar el principio de transparencia, se estarían violando, por ejemplo, el deber de selección objetiva. Con base en esto es que le he colocado al registrador varias alertas que desafortunadamente no fueron escuchadas y de manera respetuosa le envié, entre otras, que la estructuración de esta millonaria adjudicación de 41.000 millones de pesos es la 28ª que se suma para Thomas Gregg, que desde el año 2007 ha contratado con esto casi 4.5 billones de pesos, billones con B de Bogotá. Es decir, el presupuesto de la ciudad de Cali durante un año, para que la audiencia se haga la idea. Y esto termina siendo bastante regular porque debería llamarnos a cualquier colombiano y colombiana la atención de que durante 27 procesos de contratación, durante 17 años, solamente se presente un proponente a un proceso licitatorio. Eso debería generar bastante suspicacia ese mismo hecho. Pero además de eso encontramos que en el estudio de sector que determinó el precio de 41.000 millones de pesos, hay una diferencia de al menos 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos para el mismo objeto contractual debería también llamar la atención de si, por ejemplo, la empresa Thomas Gregg genera una posible distorsión a los precios del mercado sabiendo que se iba a quedar con esa licitación, con esa selección abreviada. Y eso conllevaría entonces una clara violación a los principios de la contratación estatal. Además de eso, que hemos encontrado que un funcionario, un gerente de sistemas, un alto funcionario de la registraduría, viene de ser un ex contratista de Thomas Gregg, lo cual no es un delito. El problema está cuando encontramos que este señor de sistemas hace parte de la construcción de la licitación que estamos cuestionando. ¿Por qué hemos colocado en consideración de las autoridades este contrato, que es posiblemente amarrado? Porque en el requisito de experiencia se obliga a que solamente se presenten personas que puedan certificar contratos de este tipo con la autoridad electoral. Y Julio, imagínese, durante los últimos 17 años solamente podría certificar esto Thomas Gregg. De tal manera que la alerta que generamos en su momento fue, señor registrador, considere modificar esa experiencia para que se pueda dar la pluralidad de oferentes.
Sí, doctor Idárraga, le recomendamos, si es posible, quitar el altavoz para poderlo escuchar mejor. Y pues aprovecho para preguntarle, a propósito de esta denuncia penal que usted interpone en contra de la registraduría por este contrato, pues yo sí quiero preguntarle por qué no presentó antes esa denuncia, antes de levantar, si se puede decir, esta pugna institucional, política entre el gobierno y la registraduría. De hecho, muy claramente ayer el registrador Hernán Penagos dijo que la registraduría no debe responder a funcionarios del gobierno. Pues, ¿qué le responde usted? Pues yo creo que debería asesorar mejor al señor registrador, porque con todo respeto le digo, por una parte está la ley 2195, que sí obliga a todos los funcionarios públicos, particularmente aquellos que manejan recursos públicos, a responder las inquietudes de información por parte de la Secretaría de Transparencia. En segundo lugar, pues le doy la razón. Una vez adjudicado este contrato que estamos alertando, pues tendrá que ir a la Fiscalía y a la Procuraduría a dar las explicaciones a partir de las alertas que hemos colocado ante estas autoridades. Sí, señor Idárraga, pero la Procuraduría, tengo entendido, y lo decía ayer también el registrador, ya revisó la contratación, le hizo seguimiento a todo este proceso y dijo que no había ninguna irregularidad. De verdad que a nosotros nos sorprende la actitud de vigilancia preventiva de la Procuraduría en esa ocasión. En primer lugar, porque estaba alegando que en la audiencia de adjudicación, lo cual es falso, porque nosotros no podemos ser juez y parte. No podemos ir a una audiencia de adjudicación y luego levantar la mano después de adjudicada para decir estamos creyendo que aquí hubo irregularidades. En segundo lugar, reiteramos, aquí estamos discutiendo si se cumplieron o no los principios de contratación estatal. Esto no es ni contra Tomás, ni contra el registrador, ni contra nadie. Aquí es por el cumplimiento de la Ley 80, que es nuestra discusión de fondo. Sí, secretario, usted dice que no es ni contra Tomás ni contra nadie, pero yo sí quisiera saber el papel, por ejemplo, del Grupo Cadena, porque tengo entendido que ellos fueron los que los alertaron a ustedes sobre estas posibles irregularidades. Así es, efectivamente la Secretaría de Transparencia no actúa de oficio, actúa por alertas o reportes que la ciudadanía nos coloca. Efectivamente, la empresa Cadena nos alertó sobre esta irregularidad y a la luz de los principios de la contratación estatal, nosotros procedimos a hacer las respectivas verificaciones, generando las alertas respectivas a la registraduría, alertas que, reitero, no fueron escuchadas y que hoy ponemos a consideración. Sí, señor secretario, usted dice, reitero, que no es una batalla contra Tomás, pero pues primero es lo de los pasaportes, ahora esto con el tema de las elecciones para las juntas administradores locales, y pues posiblemente si para 2026 también Tomás se gana el contrato para las elecciones presidenciales, pues entonces ¿qué va a pasar? Vamos a continuar en esta pugna política e incluso pues en 2026 hablando de ese posible manejo, un posible fraude, o de seguir haciendo ese tipo de denuncias que pues finalmente generan más choques institucionales. Pues en primer lugar, esto, reitero, no es contra Tomás. Segundo, a la luz de lo que algunas personas quieren significar que esto está en clave de la disputa por las elecciones 2026, al menos en el caso de la Secretaría de Transparencia, nosotros reiteramos que esta discusión está en torno por la imperiosa necesidad de aplicar los principios establecidos en la Ley 80. Estamos lejos de cualquier discusión política al respecto, y si viene una licitación en la registraduría de cara a las elecciones 2026, nosotros, si es el caso, llevaremos al cabo las alertas respectivas respecto a la construcción de los pliegos que estarían detrás de esa licitación, donde siempre llamaremos la atención de garantizar la pluralidad de oferentes. Por otra parte, para la Secretaría de Transparencia resulta bastante complicado que hoy terminen altos funcionarios como el señor registrador cuestionando la labor de la Secretaría cuando les parece natural que durante 17 años, durante todo este siglo, sí, los mismos contraten. Eso nos parece que no debería ser natural en este país. Sí, señor Idárraga, pero esto no crea también un manto en las elecciones del 2026. Es decir, en el 2026 se podría decir que porque Tomás Gret está manejando todo el tema de las papeletas electorales, ¿no se aceptan los resultados? ¿Que se pongan en duda esos resultados? O sea, pues por una parte entiendo que están dando por hecho que Tomás Gret va a ser el operador de las elecciones en el 2026.
Eso ya genera suspicacia. Segundo, nosotros llamaremos la atención de nuevo en la etapa precontractual, que es lo que nos corresponde, porque si llega a haber alguna irregularidad, como en nuestra consideración se dio en este capítulo, pues entonces daremos traslado a las autoridades como nos corresponde. Claro, señor secretario, pero la registraduría tiene autonomía precisamente para hacer esas contrataciones. Entonces, lo que resulta, si no curioso, es que quizás esté preparando como con estas advertencias para posiblemente hablar de un fraude electoral en 2026. Pues en primer lugar, si bien es cierto que está la separación de poderes, la cual nosotros hemos venido respetando, y hemos llamado la atención en el marco de una división de esos poderes de manera respetuosa y formal, institucional, nos parece que eso no quiere decir que tengan licencia para no acatar la ley 80. Es decir, que sea un poder público independiente no quiere decir que las autoridades como la Fiscalía, la Procuraduría o una Secretaría a cargo de alertar posibles hechos de corrupción no pueda levantar la mano y llamarle la atención. Entonces, me parece desafortunado esa defensa. Aquí deberíamos definir si efectivamente es natural que en la registraduría durante 20 años sepan más unos operadores privados que los propios registradores de elecciones. Sí, secretario, yo le tengo que cambiar de tema porque usted también tiene los ojos puestos en todo el tema de URRA y esas irregularidades en la contratación. ¿Cómo avanza ese tema? Nosotros solicitamos hace un poco más de un mes toda la malla contractual al respecto. ¿Y qué ha pasado con eso? Coinciden en... ¿Aló, me escuchas? Sí, lo escucho, es que se nos fue la onda. ¿Qué ha pasado con eso, secretario? Hemos pedido la malla de contratación hace un poco más de un mes sobre URRA. Aún estamos en el análisis buscando posibles colusiones entre las partes que han venido históricamente contratando en URRA. Entonces, aún estamos a la espera de esos resultados e iremos contra quien caiga y quien le toque, porque no creemos que hasta el momento la contratación histórica transparente, y estamos hablando de la última década al menos de esta posible situación irregular allá. Pues secretario, vamos a estar muy pendientes porque desde aquí desde W Radio le hemos hecho el seguimiento paso a paso de esto que está pasando allí. Muchas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de W Radio. Muchas gracias a ustedes por el tiempo.